Bueno, vamos en este primer video a mirar una serie de ecuaciones elementales que nos van a permitir, o de ideas más bien elementales que nos van a permitir analizar este tipo de o a realizar más bien este tipo de análisis, ¿no? A lo que yo quiero ir es analizar los sistemas eléctricos de potencia lógicamente en estado estable, cuasi estable también se llama, más tendiente hacia la optimización, que es un tema que realmente hay mucha investigación, que digamos, sobre todo el enfoque didáctico que se hace de él, pues se puede mejorar muchísimo, ¿no? Entonces vamos a mirar como esas primeras ideas de desarrollo, ¿no es cierto? Ya vimos lo que es un flujo de carga convencional y lo vimos a través de una red DC sencilla o muy sencilla, diría yo. Y ahí poco a poco pues estuvimos estableciendo como los parámetros de interés, ¿no es cierto? Pues la red más sencilla para analizar es la que correspondería a un... Aquí simplemente tenemos generador, ahorita vamos a especificar de qué tipo. Es un barraje, así sencillamente. Si hago esto simplemente sería el sistema más sencillo de todos, pero no es un sistema de transmisión como tal. ¿Por qué? Porque sería un sistema local. Simplemente tengo generación local y demanda local, ¿no es cierto? Lógicamente a través del set point o de los ajustes que yo tenga del generador, pues así mismo voy a tener las variables, por ejemplo en el barraje, como es el voltaje o lo que fuera, y lógicamente voy a tener controlado a través de la inyección de combustible, de la apertura de los inyectores, o sea, es decir, a través de la potencia mecánica de esta máquina en el eje, y que es transformada de una potencia pues hidráulica o a través de una potencia que es de fluido, por una generación térmica, ¿no es cierto? Vapor, gas, lo que sea. Pues vamos a mover ese eje solidario a la turbina, al generador, y lógicamente pues vamos a tener pues un perfil de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces tendríamos especificado todo eso, si es frecuencia, si es un barraje de corriente alterna, pero como les digo, vamos a iniciar con lo básico, que es un barraje de corriente directa y un generador de corriente directa. Esto no es que no sea válido, en la realidad de hecho hay sistemas que son muchos hoy en día, y de hecho fue el inicio como de los sistemas eléctricos en la época esta de las guerras de las corrientes con Edison y con Tesla. Se inició realmente con este tipo de sistemas de cero por parte de Edison, y primero lógicamente el de corrientes alternas de Tesla, y eso es pues algo muy interesante dentro del periodo histórico del desarrollo de los sistemas de energía eléctrica. Ahora, pues metiendo ese hecho, que realmente vamos a que no sea una carga concentrada, sino hay que transmitir esa potencia generada desde este punto a este punto B, ¿no es cierto? Y en ese punto B pues lo que vamos a tener es la demanda en ese otro barraje. El barraje realmente lo llama uno así, pero puede ser una serie de... es un subsistema que puede tener ciertos grados de control, ciertos grados de complejidad, pero nosotros para nuestro interés solamente lo modelamos así, en los flujos de potencia. Bien, porque él podrá tener sus propias pérdidas intrínsecas, incluso en funcionamiento, ¿no es cierto? Resistencia de contacto, lo que sea, pues por ahí realmente pérdidas, y otro tipo de consideraciones, dependiendo del tipo de barraje que se esté utilizando o que el sistema realmente requiere. Bien, entonces normalmente nosotros numeramos los nodos, barrajes, buses, nodos, pues son términos indistintos para aplicar en este momento, y vamos pues a numerarlos como 1 y como 2, ¿no es cierto? Normalmente, pues por comodidad ya en programación, incluso para cálculos y esto,
para, pues se hace un orden determinado de numeración, y esa numeración se da desde los nodos generadores, empezando por los nodos generadores y terminando en los nodos de carga, ¿cierto? Esos nodos de carga realmente pues podemos lograr una subdivisión, lo mismo en los generadores podemos lograr una subdivisión. Entonces vamos a hacer pues un pequeño aquí dibujo donde realmente ese es nuestro sistema, un poco más grande. Este es un sistema, digamos, apenas de buses, muy simple, pero digamos que esto es un sistema mayor, y que por aquí pues tenemos aquí un generador, por aquí otro generador, ¿no es cierto? O una carga, por aquí no sé, otro generador. Lo normal es que haya más nodos de carga que nodos de generación en un sistema real de potencia, como el de nuestros países, o incluso dentro de pues ya las interconexiones entre países, ¿no? Bien, vamos simplemente a simplificarlo así para hacerlo más sencillo, y a través de ellos lógicamente pues hay unos enlaces que sería la red. Vamos dibujándola aquí como una caja negra en principio, que sería la red. Vamos a llamarlo de network, y lógicamente pues aquí entrarían estos y más generadores, más nodos, más activos de red que se conectarían a la red de transmisión de potencia. Entonces, en este momento, digamos, esta red podría ser AC o DC, ¿no es cierto? Porque no hemos pues hecho como una especificación formal de qué tipo de red se trata, pero como les digo, es indistinto, sea red AC o sea red DC. Aquí en este momento no digamos, no prima si es una red tipo ENSO y otra red tipo Terna, ¿no? Porque las hay incluso combinadas, redes AC y DC. Bien. En este sistema básico vamos simplemente a abordarlo como si fuera un sistema DC. En principio, si esto es de corriente directa, tenemos un generador de corriente directa, sea del tipo que sea, ¿sí? Compound, serie, lo que sea, de todos los tipos de generadores que vimos en máquinas eléctricas. Y voy simplemente a colocar aquí como una convención de signos para saber que este es el más, es decir, el terminal positivo del generador, y ese es el terminal negativo. El terminal positivo lo coloco de este lado, no aquí, porque lógicamente está del lado del que sale el barraje, hacia el barraje, el que se conecta. Y lógicamente pues por aquí vendría una conexión, una referencia a tierra, como quieran llamarla, y sea con la simbología que empleen, porque en este momento digamos, hay mucho tipo de simbología, y eso puede llevar a que se pregunten, bueno, pero ¿qué tipo de simbología utilizo para la tierra y cosas de esas? En este momento no es de nuestro interés detallar en la simbología, ¿sí? Que la podemos detallar a medida que avancemos por el análisis. Como les digo, si esto es una red DC pura, todo DC, carga DC, generador, entonces lógicamente en este sistema de transmisión, y llamémoslo así, que realmente no es un sistema de transmisión, pues quitándole las magnitudes o transmisión, distribución, lo que sea, pues realmente el parámetro importante de ese cable que une esos dos números sería una resistencia. Podemos colocar en mayúsculas, minúsculas, lo que sea, y le podemos colocar 1, 2. Realmente el caso sensitivo, es decir, de mayúsculas y minúsculas, es importante en sistemas de potencia, y sobre todo para matrices, se utilizan las mayúsculas para denotarlas, pero aquí, por ser un elemento individual, podríamos dejarlo como mayúscula, o para ir adecuándonos a ese sistema de nomenclatura, simplemente llamémosla con minúscula R12, que es una resistencia entre 1 y 2, ¿no es cierto? Y que eso fue un poco el caso que vimos en los primeros videos. Lógicamente aquí va a haber un voltaje de bus en el nodo 1, llamémoslo B1, y pues la potencia, porque son redes de potencia, la podríamos analizar que esto sea una corriente constante o otro tipo de modelo de carga,
tiene que circular de 1 a 2 y lógicamente aquí va a haber un delta de V, es decir, una caída de tensión a través de ese elemento, que es un circuito básico, pero simplemente eso es bueno recordarlo, siendo esto un modelo de un parámetro real de un cable. Y ya les explico por qué yo retomo todos esos serie de detalles, porque realmente uno se puede inventar aquí cualquier cosa, ¿sí? Y hay cosas que sirven, o sea, en términos de artilugios matemáticos se podrían emplear determinadas cosas, y a eso es también a lo que hay que apuntarle para facilitar o para poder ejecutar cierto tipo de análisis, que eso es realmente lo más importante en la ingeniería. Bien, en este desarrollo simplemente habría que calcular el voltaje en 2, ¿no es cierto? Sí, estando especificado aquí el tipo de demanda y la cantidad de demanda que se solicita en este nodo, ¿no? Podemos colocar cualquier cosa, podemos decir que es un ohm por unidad, ¿no es cierto? Aquí se trabaja en un valor de ohm por unidad, y en la literatura que es extensa, pues esa es una de las primeras temáticas que se abordan en los libros, digamos el capítulo 0 o el capítulo 1, cualquier libro casi, que es sistemas eléctricos de potencia, versa sobre ello. Entonces realmente no hay que ahondar mucho en este tipo de detalle. Simplemente las cosas que de pronto uno pueda abordar de otra manera diferente, sí las podemos traer a colación acá. De hecho, hay algunas cositas que podemos mostrar luego. Aquí lo importante simplemente es un ohm por unidad, pero ¿qué tipo de demanda es? Es corriente constante, podría ser corriente constante, y es el análisis más básico. Digamos que es un ohm por unidad y la demanda es tipo corriente constante, ¿no es cierto? Corriente constante. O llamémosla así más bien, una I constante. I sub 2 de demanda. I de demanda sub 2, que es constante, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden apreciar, simplemente es un sistema muy sencillo de resolver. ¿Cuál sería como la incógnita, digamos, como la variable estado a resolver? Simplemente es establecer cuánto es el valor de B sub 2. Porque sabiendo el valor de B sub 2, por llamada variable de estado, conoceríamos el resto de variables del sistema, que sería la corriente que fluye, que bueno, aquí ya está especificada, aquí en este caso particular no. Si esto fuese potencia constante, sí. El otro parámetro sería corriente, porque la corriente aquí no es necesario, pero sí voltaje, y que es muy sencillo. Lo otro son las pérdidas de la transmisión o del enlace, que se hace a través del enlace, las pérdidas. Y no más, básicamente serían esos dos cosas, un análisis, digamos, muy básico de esa red pequeña, de esa micro red, que es la más básica para un flujo de carga. Bien, arrancando de eso, simplemente sería decir cuál es el voltaje en B2, simplemente es la caída por nivel de Kirchhoff. Entonces sería B sub 1, ya B sub 1, digamos que esto es 1 por unidad de voltaje. Entonces simplemente sería B sub 2 es igual, pues es un cálculo demasiado sencillo, hagámoslo. B sub 2 es igual a S al 1, a este voltaje que hay en B sub 1, que es 1 por unidad, menos la caída de tensión, que sería la corriente, que es 1 por unidad de corriente, por esa resistencia 1, 2, ¿no es cierto? Y sea el valor que hay, eso dará un número, ya, y eso está resuelto, ¿no es cierto? Y las pérdidas simplemente es I cuadrado R1, 2. Y el I cuadrado, como el I es 1 por unidad, entonces y sería realmente I cuadrado, entonces las pérdidas serían iguales a R1, 2, ¿no es cierto? La potencia absorbida por la carga de tipo corriente sería simplemente igual a B por la I, que sería igual a I, que es 1 por unidad, y básicamente sería el voltaje de 2, ¿sí?, por la corriente. Esa sería la potencia que estaría mandando acá, pero la potencia que estaría mandando acá lógicamente sería esta potencia más las pérdidas. O si quieren verlo, simplemente es 1 por unidad por 1, debería dar, por cualquiera de los dos cambios debería dar lo mismo, y se cuenta que la potencia que despacha esta generada realmente es 1 por unidad. Corriente
por aquí no se iría por ningún otro lado, sino que lo que entra por aquí tiene que salir por aquí obligatoriamente y sería uno por B, así de sencillo, y ese sería un primer flujo de potencia, ¿no es cierto? Bien, entonces yo inventándome este flujo de potencia en corriente podría hacer el siguiente flujo de potencia, que ya, el siguiente flujo de carga ya sería con modelo de potencia, incluso partiendo de este. Entonces, la idea de estos videos, como les digo, es más cualitativo que cuantitativo, y ustedes pueden mirar que realmente es muy sencillo darle valores y jugar con ello. Realmente uno lo que hace es poco a poco ir jugando con estos sistemas, microsistemas, hasta que se llegan a unos buenos desarrollos y unas nuevas ideas de desarrollo, que eso es lo que realmente se requiere en ingeniería, ¿no? Para esos problemas que surgen a veces. Bien, por ahora vamos a dejar así, para que tengan ese video, dejar, digamos, que se asiente esto. Es un ejemplo muy básico, muy llamativo. Uno dice, uy, ya hice como un primer flujo de carga con algún tipo de demanda que es de corriente constante. Estas corrientes constantes realmente uno las puede encontrar, cargas que demandan solamente corriente, en muchos lados. No son tan extensas como los otros tipos de demanda, pero sí los hay. Por ejemplo, la iluminación de aeropuertos, antiguamente, hoy en día también se hace a través de un sistema de corriente constante, porque como son tan extensos y el nivel de luminosidad y prima en las pistas de aterrizaje, realmente no nos podemos dar el lujo que la primera bombilla ilumine más y la última, la que está más lejana, ilumine menos, porque lógicamente hay una caída de tensión, entonces va a iluminar mucho menos si estamos alimentándolo desde un sistema así. En cambio, si yo mantengo la corriente constante, entonces todas las luminarias que están en serie alrededor de esa pista de esa pista de aterrizaje o despegue, pues, de un aeropuerto, van a iluminar, van a alumbrar con la misma intensidad. Eso es por normativa, por reglamentación y por un sentido común, ¿no? Y hay muchos otros sistemas, como de electrometalurgia, es decir, de galvanización, de cosas de estas, donde es muy importante mantener ciertos valores de corriente constante o a ratas de crecimiento o decrecimiento constantes, lo que se llama curvas de calentamiento y de enfriamiento, o que se mantengan una temperatura estable durante unos periodos determinados de tiempo, para que los materiales que están en esos procesos metalúrgicos pues se formen de la manera más adecuada con las características mecánicas que vayan a tener, ¿no es cierto? Entonces, se cuenta que hay muchos procesos que son de tipo corriente constante, lo que son los sistemas de cargas para baterías, que actualmente están muy en boga, corrientes para los vehículos hoy en día, los vehículos eléctricos, y muchos otros tipos de sistemas, pues, de carga de baterías, los fabricantes de baterías, y otro tipo de sistemas, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a darlo por el momento así, y en el siguiente video proseguimos con análisis. Vamos a ahondarlo poco a poco. Muchas gracias, muy gentiles.